Me coloco un poco de brillo porque vamos a hablar de la conciencia del dinero. Todo tiene conciencia y el dinero no se escapa de eso tampoco. El dinero es conciencia y voy a hablar precisamente de eso, de la conciencia del dinero. Algunos principios que son claves a la hora de querer mejorar nuestras finanzas y nuestra situación financiera. Es clave. Esperamos un poco. Saludos, César. Esperemos un poco que se conecten otras personas para iniciar. Saludos, ¿cómo está? Saludos desde Barinas, Venezuela. ¿A qué te dedicas? Aquí vamos a hablar de la conciencia del dinero. Y es muy importante que también intercambiemos ideas y conceptos porque no lo hacemos todas. Todos somos aprendices de la vida y todos los días podemos aprender algo nuevo. Todos los días la vida nos va enseñando cosas que van sumando a nuestro crecimiento. Siempre cuando estamos desde ese punto de vista de querer crecer. Si estamos enfocados en lo malo de la situación, entonces no va a haber crecimiento, va a haber estancamiento, va a haber retroceso. Porque de cierta manera pues no hay estancamiento. De tal forma que cuando no estamos avanzando, simplemente estamos en retroceso, porque todo va avanzando, todo tiene un movimiento. Si nosotros no nos movemos, no quiere decir que las cosas no cambien. Nosotros somos los que estamos en el mismo lugar de siempre. Y queremos mejores resultados, tenemos que empezar a hacer cosas diferentes. Genial. Genial, me encanta. Psicopedagogo. Muy bien. Bueno, acá vamos a hablar un poco también cosas que tienen que ver con psicología, porque todo es conciencia, todo tiene conciencia. La ciencia viene precisamente de la conciencia. Bueno, iniciamos y quería hacerte una dinámica. El día de hoy quería hacerte una pequeña pregunta. ¿Cómo ves este vaso acá? ¿Qué ves en este vaso? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Claro, tiene agua. Pero ¿cómo lo ves? ¿Qué ves a simple vista? Acá. ¿Cómo lo ves? Aquí hay dos formas de ver este vaso. ¿Lo vemos medio lleno o lo vemos medio vacío? ¿Cómo lo ves tú? Todo parte de la percepción de cada uno de nosotros. Nuestra realidad va a ser percibida de acuerdo a esos lentes que nosotros nos coloquemos. Si nos colocamos los lentes de la escasez o nos colocamos los lentes de la abundancia. Todo va a depender de eso, porque el principio número 1 que te voy a traer el día de hoy precisamente es de eso. Toda la abundancia y la escasez inicia por nuestra mente. Ese es el primer principio, la mentalidad. Todo empieza y termina en nuestra mente. La abundancia o la escasez nace de nuestra mente, de un estado mental. La abundancia siempre va a ser un estado mental. ¿Sí? Por eso te digo, ahí está la mentalidad de abundancia, está la mentalidad de escasez. Puede que en este vaso hayas visto medio lleno o medio vacío. Si lo viste medio lleno, significa que tienes abundancia, tienes mentalidad de abundancia. Y si lo viste medio vacío, significa que puedes estar anclado a la escasez. Y esto no es algo que sea consciente. Todos queremos más dinero, todos queremos mejorar nuestra situación económica, pero ¿qué pasa? Que hay condicionamientos pasados. Venimos de una cultura, de un sistema que nos ha condicionado con muchas cosas que en vez de hacernos crecer, pues lo que hacemos es estancarnos, es reprimirnos, es limitarnos, es hacernos pequeñitos todo el tiempo. Entonces ese es el principio número 1 que te traigo el día de hoy. Hay que observar cuál es nuestra mentalidad, si es de escasez o es de abundancia. ¿Cómo podemos determinar esto? Empezar a observarnos. Tenemos que volvernos espectadores, no simples jueces, sino observadores de nuestra realidad. Empezar a observar cómo pensamos, cómo sentimos, cómo nos relacionamos, cómo son nuestras palabras, cómo son nuestros comportamientos con relación al dinero. Todos nuestros resultados dependen de nuestras acciones.
Pero ¿de dónde sale una acción? Somos seres emocionales. Todas las acciones vienen en consecuencia a un pensamiento, a un sentimiento. Entonces tenemos que volvernos observadores constantes de la vida. Todo nace y termina en nuestra mente. Tenemos que empezar a observar, ubicarnos como espectadores, como si nuestra mente estuviera aquí y nosotros estamos aquí observando cada vez que tenemos un pensamiento diario, cada vez que tenemos un comportamiento. Allí nace una creencia que nos hace movernos hacia cierta dirección. Nos podemos estar moviendo hacia la abundancia o nos podemos estar moviendo hacia la escasez. Por eso es muy importante volvernos observadores en nuestra vida. Y una de las cosas que es muy importante en este tema es que nuestra mente siempre va a buscar la supervivencia, siempre va a buscar la comodidad, siempre va a buscar, ay, me dio miedo esto, porque es normal, es nuestro instinto primitivo de buscar la supervivencia, de buscar la comodidad, de evitarnos dolor. Entonces por eso siempre va a estar anclado a la zona de confort. ¿Por qué? Porque sentimos que si hacemos cosas diferentes nos va a causar dolor, que es incómodo, que tengo miedo. Hay muchísimos miedos allí, que el que dirán, miedo al fracaso, que si pierdo tiempo, que si pierdo dinero, que si, bueno, en fin, aquí por acá tengo enumerado algunos de esos miedos. Miedo al fracaso, como te digo, miedo al rechazo también, depende de nuestros rasgos de personalidad, siempre van a haber ciertas inclinaciones, van a haber ciertos miedos con los que nos identificamos con mayor frecuencia. Como te digo, miedo al fracaso, de intentar algo y fracasar, y qué dirán terceras personas si fracaso, no tengo éxito en esto que estoy emprendiendo. Otro de los miedos es miedo a sentir rechazo, de que nadie esté de acuerdo con mis opiniones, de que nadie esté de acuerdo con lo que estoy haciendo, de que nadie requiera mi producto, de que nadie requiera mi servicio, de no ser aceptada, miedo al rechazo. Otra de las miedos, como te digo, miedo al que dirán, qué van a decir de mí si yo estoy hablando de esto, qué van a decir de mí si me ven haciendo cosas que no son normales para el ojo humano, para la apariencia de cualquier otra persona, porque no está dentro de los estándares sociales. Otra de las cosas, miedo a ser vistos, que eso también viene del rechazo, del que dirán. Y también uno de los miedos muy importantes es el miedo a soltar la codependencia. Muchas personas en la parte del dinero sienten miedo a dejar una relación, o miedo, sí, de que su pareja lo deje, porque de cierta manera tienen codependencia emocional, dependencia también financiera. Dependen 100% de su pareja y obviamente van a tener miedo a que esa persona los deje porque dependen financiera y emocionalmente de esa persona. Entonces el apego emocional hacia todo lo externo, están cultivando miedos en nosotros que no nos permiten avanzar, que no nos permite ver la abundancia, que no nos permite, que nos hace pequeñitos y no nos permite ver la capacidad que tenemos nosotros de poder generar mucho más, de poder valernos por nosotros mismos, de poder aspirar y tener hambre de ir por más cada día. Entonces, hay que empezar a observar esos rasgos de personalidad que están presentes en nosotros. ¿Con qué miedo nos identificamos? ¿Cuál es ese miedo que me está impidiendo hacer cosas diferentes? ¿Y qué es lo que peor que puede pasar? Porque el miedo siempre va a estar allí. Lo peor que puede pasar es no intentar hacer nada y quedarnos allí frustrados, y a la vuelta de 5 o 10 años arrepentirnos por ni siquiera haberlo intentado, por dejarnos llevar por esos miedos. Y como te digo, el miedo es normal, es parte fundamental de nuestra vida. Imagínate que no sintiéramos miedo, entonces nos lanzáramos de un 5.º piso y no sentiríamos nada, porque normal, el miedo no está, pero el miedo siempre va a estar. Es importante tenerlo porque sí, nos evita dolor, pero tenemos que saber que cuando hablamos de querer crecer financieramente no va a existir ningún peligro eminente, ningún peligro real. Entonces, está bien, el miedo es importante porque nos protege de sufrir o de tener algún tipo de dolor, pero hay que ser conscientes que hay miedos que eminentemente no nos están haciendo progresar y que eminentemente no representan una amenaza, que evidentemente no representan un peligro. Simplemente son miedos que están allí y si los tenemos es maravilloso. Empezamos a cambiar la percepción del miedo, empecemos a cambiarla. No es que, ay no, porque ¿qué van a decir de mí? Que se van a burlar de mí y ¿qué más da? Como dice Shakira, las mujeres ya no lloran,
las mujeres ya no lloran sino facturan. Yo le cambio esto a esta frase y le digo, el miedo no factura. El miedo no factura. Si empezamos a dejarnos guiar por ese miedo, simplemente no vamos a poder ver mejores resultados, no vamos a poder avanzar, no vamos a poder ver crecimiento. Y si no hay crecimiento, simplemente si no hay progreso, estamos limitados y estamos frustrados, estamos conformes con un resultado que puede ser mejor. ¿Y qué va a pasar? Que a la larga, pues la vida nos va a pasar factura. Y esa factura es el precio que vamos a tener que pagar, el precio del arrepentimiento. Hay dos precios, el precio de hacer lo que se requiere o el precio de luego arrepentirnos por no haberlo ni siquiera intentado. Entonces es muy importante observar ese miedo. ¿Cuál es el miedo? ¿Qué miedo me impide hacer cosas diferentes? ¿Qué miedo me está impidiendo avanzar? ¿Qué miedo me está impidiendo progresar? Como te digo, hay múltiples miedos, todo va a depender de los rasgos de cada persona. Si es el miedo ya a carácter de codependencia emocional o si son miedos de precisamente que son miedos normales del progreso, que es miedo al éxito, miedo al fracaso, miedo al que dirán, miedo al que van a decir de mí. Todos esos miedos van a estar presentes, es normal tener miedos. No fuéramos seres humanos entonces si el miedo no fuera parte natural de nuestra vida. Empecemos a cambiar la creencia de ver el miedo como algo malo, empecemos a ver el miedo como algo bueno. Si hay miedo significa que hay crecimiento. Ese es el primer principio que te traigo el día de hoy de mentalidad. Si no hay miedo, no hay crecimiento. ¿Entiendes? Entonces vamos a cambiar la percepción. Empecemos a ver abundancia. En vez de ver el vaso medio vacío, empecemos a ver el vaso medio lleno. Ver realmente las posibilidades que podemos tener al frente de nosotros. Y en vez de enfocarnos en esta parte que no hay, o esa parte que exactamente es lo que hace el miedo, empezar a ver lo que no hay, empezar a ver lo malo, empezar en el juicio, en una queja, empezar a ver el lado positivo de lo que sí hay, de lo que sí tenemos, de la abundancia que sí tenemos, y empezar a ver ese miedo, a ver esto, me reto a llenar este vaso, en vez de simplemente anclarnos en que el vaso no está lleno. ¿Cómo puedo llenar este vaso? ¿Cómo que puedo crear más abundancia? Sí, tengo miedo porque, bueno, tal vez llenar el vaso es muy fácil porque lo hacemos muy seguido, pero una meta ambiciosa que tengamos, una meta ambiciosa, vamos a leer por acá. Exactamente, es un estado normal de alerta. Exactamente. Es normal sentir miedo, es nuestro estado natural para poder inconscientemente protegernos de un peligro. Porque existen leyes naturales, como la ley de la gravedad. Si nos vamos a un quinto piso nos caemos. Y por eso existe el miedo, porque es parte de nosotros para supervivir. Pero hay que ser conciencia de que ese miedo, ahí es bueno. Pero el miedo, bueno, siempre va a ser bueno porque, como te digo, si hay miedo hay crecimiento. Entonces ese miedo, más bien aprovecharlo a nuestro favor. Decir, wow, estoy sintiendo miedo por esta meta ambiciosa que me estoy trazando. Significa que este es el camino, porque si tengo miedo, estoy desafiando ese miedo, estoy desafiando mis barreras mentales, estoy desafiándome constantemente, significa que cuando supere ese miedo, ¿qué va a pasar? Que voy a ser mucho más grande que los retos, mucho más grande que los obstáculos, mucho más grande que cualquier barrera y limitación que pueda existir. Entonces ese es el punto muy importante, que tenemos que cambiar la percepción, dejar de ver el vaso medio vacío, empezar a verlo lo medio lleno, lo que sí hay, lo que sí tenemos, la abundancia que siempre está presente en nuestra vida. Solamente no hay abundancia en la parte material, porque ese es el otro principio que te traigo ahorita, el segundo principio. Tenemos abundancia de todo tipo, abundancia en vida, abundancia en salud, todo lo que tenemos. Lo que pasa es que nos olvidamos, como ya lo tenemos normal y cotidianamente en nuestra vida, simplemente no lo valoramos. Empezamos a ver lo que no tenemos. Y todo parte desde la conciencia de empezar a agradecer lo que sí tenemos, enfocarnos en lo que sí tenemos y en cómo podemos mejorarlo, en cómo podemos trascenderlo, en cómo podemos transformarlo, porque todo se puede transformar, todo se transforma, todo puede cambiar, no hay nada que sea estático o que sea firme, no hay nada en este mundo que sea estático y que sea firme, todo tiene un proceso de crecimiento, todo se mueve. Las aguas en los ríos se mueven, el planeta gira por sí solo, todo tiene conciencia. Entonces es importante anclarnos allí, exactamente, la percepción. Entonces cambia la percepción del miedo, de que el miedo es malo, de que el miedo no porque voy a fracasar,
No, empezar a ver al miedo como un amigo que está allí presente en nuestra vida para decirnos, oye, estás haciendo algo diferente. Y obviamente cuando es natural un miedo, en el caso que te estoy hablando de, bueno, te cuento una anécdota, hace un tiempo que le comentaba también en las historias, estaba en el campo y una vaca me había agarrado desprevenida y me dio por detrás y me tumbó. Desde ese día quedó en mi inconsciente de que esa vaca había arremetido contra mí. Y estaba corriendo en esos días de la competencia, estaba corriendo en esa vía donde estaban los animales. Y a mí se me olvidó que esa vaca ya estaba por allí. Se me olvidó. Y yo corriendo normal. Cuando en un momento que yo giro y la observo, ella es una vaca de que se transforma cuando ve personas. Y se transformó y me vio. ¿Y qué hizo mi instinto de supervivencia? Salté la cuerda, me arañé las piernas, yo no sentí nada. Lo único que sé es que yo salté del otro lado. ¿Por qué? Porque mi instinto de supervivencia me estaba salvando, me estaba poniendo a salvo. Y excelente. Me encanta que exista eso dentro de nosotros porque o sea, persevera, o sea, es la forma en que tiene nuestro inconsciente de salvarnos, cuando en realidad es una amenaza. Por eso tenemos que cambiar la percepción de que es malo, el miedo es buenísimo, pero tenemos que ser conscientes de cuando el miedo realmente nos está tratando de salvar o si realmente nos está dejando nuestra zona de confort, no nos está dejando avanzar, no nos está dejando crecer. Y en este caso, ese miedo puede ser uno de estos, de lo que te estoy explicando. Sobre el miedo al fracaso, al éxito, al que dirán, a ser rechazado, a que me van a dejar, de que no van a creer en mí. Todos esos miedos, no, en realidad, no nos están salvando de nada, simplemente está anclándonos a nuestra zona de confort. Muy importante cambiar la perspectiva, la percepción ante la vida, sobre todo la conciencia del dinero, de que el miedo, empezar a verlo como un amigo, y si no hay miedo, no hay crecimiento. Fíjate, cuando entramos a un nuevo nivel, ya para nosotros es tan normal que ya no sentimos miedo. Por ejemplo, por acá, la primera vez que hice un en vivo, sí me daban miedo, me daban nervios, normal porque es algo nuevo, pero ¿qué pasa? Que con la práctica y la repetición, ya ese miedo desaparece. Entonces igual pasa, tenemos que ver el miedo como una forma de crecer. Si siento miedo significa que voy por el camino correcto. Si siento miedo significa que estoy desafiándome. Si siento miedo significa que voy en crecimiento. Entonces cambia la percepción de que el miedo es malo y esa mentalidad de escasez que te va a ir a anclar a que no lo hagas porque tú no eres capaz o no eres suficiente, que eso forma parte de los miedos, a empezar a decir, si siento miedo significa que estoy creciendo. Entonces cambia tu enfoque y cambiarán tus resultados. Muy importante este principio, todo empieza y termina en nuestra mente. La abundancia o la escasez empiezan y terminan en nuestra mente. Empezar a ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Ojo con eso. Bueno, el principio número 2, y te hablo de esto porque ya el teléfono está descargándose. El principio número 2 es el dinero es energía. El dinero es energía, como te digo, todo tiene energía y el dinero no escapa de eso. ¿Por qué te digo que el dinero es energía? Porque de acuerdo a la energía que nosotros proyectemos en el dinero, va a ser lo que nosotros vamos a recibir o lo que vamos a traer hacia nosotros. Existen leyes que no fallan, así como la ley de la gravedad. Existen leyes que no fallan, como es la ley de la atracción. De acuerdo a ese pensamiento, esas emociones, de acuerdo a cómo nosotros estamos en sintonía con la frecuencia del dinero, va a depender si lo atraemos o los alejamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nos enfocamos en problemas, si nos enfocamos en la escasez, en ver el vaso medio vacío, si lo empezamos a ver medio vacío, si estamos anclados a la escasez, entonces ¿qué vamos a empezar a traer? Mucha más escasez, muchas más dificultades, muchos más problemas. Nos estamos enfocando en el lado malo de las situaciones, no nos estamos enfocando, ¿qué puedo aprender de esto para trascenderlo y para mejorarlo? Entonces, ¿viste cómo el dinero para mí el dinero es un vehículo que te permite observarte y ver en realidad, de acuerdo a los resultados que tienes económicamente, puedas ver en realidad qué tantas limitaciones tienes en tu mente en torno a todo, porque abundancia no solamente del dinero, sino abundancia en todos los aspectos de nuestra vida, en salud y en amor, por ejemplo. Existen
otras áreas en las que podemos estar muy limitados precisamente por esa conciencia. Y el dinero no se escapa de eso, como te digo, el dinero es energía. Por acá tengo algunos puntos importantes de tocarte. Entonces, en vez de enfocarnos en esa mentalidad de escasez, de ver los problemas, vamos a empezar a ver las soluciones, vamos a empezar a ver las oportunidades. Te mencionaba en uno de los en vivos de la recesión económica. Justamente en periodos de recesión económica es cuantas más oportunidades hay. ¿Por qué? Porque si estamos enfocados en la parte de la abundancia, vamos a ver oportunidades. Si nos enfocamos en la parte de la escasez, ¿qué vamos a ver? Problemas de que no se está vendiendo, las ventas están bajando, la situación está muy crítica, en fin. Si nos enfocamos de eso, no vamos a observar oportunidades, porque todo es percepción. Tenemos algo en nuestra mente que se llama, en nuestro cerebro, que se llama el sistema de activación reticular, que va a filtrar únicamente la información que tú estás allí de cierta manera almacenando. Si almacenas escasez, tienes pensamientos de escasez, ¿qué vas a ver? Mucha más escasez. Si almacenas pensamientos, creencias de abundancia, ¿qué vas a empezar a observar? Oportunidades que te encaminan hacia esa abundancia. Esto es mágico. El único ser que tiene la capacidad, estas capacidades del ser humano, y es maravilloso. Me encanta. Cada vez que aprendo mucho más de esto, quedo realmente sorprendida cómo tenemos una máquina acá. Nuestro cerebro es como el motor de un Ferrari, pero muchas veces nuestra mente condicionada es como esa carrocería de un Volkswagen, por ejemplo. Entonces, empezar a ver que tenemos un motor de Ferrari, tenemos que empezar a colocarle esa carrocería que se requiere para ir por todo y con todo. Entonces, empezar a ver los retos como oportunidades. Y acá te traigo empezar a ver la incomodidad como parte normal del proceso. El miedo da incomodidad y esa incomodidad es parte clave del proceso para poder atraer más dinero, para poder crear más abundancia. Tenemos que empezar a hacernos preguntas de poder. Esa es la mejor herramienta que te puedo compartir para redirigir el enfoque. Si empezaste a ver ese vaso medio vacío, normal, estamos condicionados, ni siquiera es culpa nuestra, ¿sí? El sistema nos ha condicionado para eso, nos ha condicionado para ser consumidores, para ser conformistas, para no crear, simplemente para consumir. Entonces es normal que tengamos pensamientos de escasez, estamos condicionados por muchos patrones, por muchos sistemas políticos y económicos que nos llevan a conformarnos o que nos lleva a ver la escasez siempre. Y también en nuestro entorno familiar, heredamos las creencias de nuestros padres y claro está que ellos hicieron lo mejor que estaba en sus manos, pero tenemos que observar que hay algunas creencias que están limitándonos, nos están haciendo ser chiquititos cuando nosotros realmente tenemos ese motor de Ferrari que puede hacer mucho más. ¿Cómo podemos redireccionar el enfoque a la abundancia, de escasez a abundancia, con preguntas de poder? Todos mis mentores, la mayoría de mis mentores, es una herramienta que es coincidible en todos mis mentores, las preguntas de poder. Empieza a cambiar las preguntas de, ay, ¿por qué a mí? Error. No podemos hacernos preguntas que nos lleven a la escasez. Tenemos que hacernos preguntas que nos lleven a la abundancia. ¿Qué preguntas nos podemos hacer? Te he compartido muchísimas por las historias, preguntas muy interesantes que nos ayudan a ver posibilidades. Una de las preguntas muy importantes es saber y cultivar el por qué. ¿Cuál es mi por qué? ¿Por qué quiero crear más abundancia en mi vida? ¿Por qué quiero más dinero en mi vida? Esa es una pregunta clave. No es por qué no lo puedo hacer, sino ¿cuál es mi por qué quiero crear esto? ¿Qué es lo que quiero crear? ¿Cómo lo puedo lograr? ¿Cómo me puedo encaminar hacia ese resultado? Entonces, fíjate la diferencia. Estamos hablando, ay, ¿por qué me pasa esto a mí? Estamos anclados desde la escasez, una pregunta de escasez. ¿Por qué me pasa a mí? Nos estamos volviendo víctimas. Ay, ¿por qué me pasa esto a mí? Ay, ¿por qué la situación? Estamos desde preguntas desempoderantes, que simplemente nos está llevando al enfoque de la escasez. En vez de eso, preguntarnos. Exacto. Entonces empezar a preguntarnos, a cambiar el enfoque de las preguntas de poder. ¿Cuáles son esas preguntas de poder?
¿Hacia dónde quiero dirigirme? ¿Cuál es mi por qué? ¿Por qué quiero crear más abundancia? En estos días en las historias te decía que era muy importante también definir cuáles eran los valores que nos movían. Todos tenemos valores que nos mueven diferentes. Por lo menos a mí me mueve el crecimiento, me mueve el amor. Entonces anclarnos a esos valores que nos mueven y empezar a proyectar esas metas, a pensar en el por qué lo estoy haciendo. Estoy haciendo esto y esto y esto porque ese es mi porqué, esa es mi dirección, ese es mi objetivo, esa es mi meta. Entonces el por qué te va a dar la gasolina y también esas preguntas de poder. ¿Cómo lo puedo lograr? ¿Cómo puedo llegar a esa meta? ¿Cómo puedo trascender ese reto y convertirlo en una oportunidad? Otro punto importante, tenemos que proyectar nuestras metas con esa intención del por qué y tenemos que empezar a visualizarlas. Esto es otra herramienta mágica que, como te digo, todas estas herramientas cambian el enfoque, enfocan nuestra energía y nuestra atención y nuestra intención hacia la abundancia, hacia las metas financieras que queremos alcanzar. Empezar a visualizarlas, esa es otra de las herramientas que te compartí el Vision Board. Las afirmaciones y los mantras, las declaraciones, las afirmaciones y los mantras también son poderosos, porque los mantras, claro está que hay unas afirmaciones que si nos ponemos a decir, ay, soy millonaria, nuestra mente no se lo va a creer, ¿no? Tenemos que crear afirmaciones que podamos ir condicionando nuestra mente para que nos lleve ese resultado. No todas las declaraciones no van a funcionar, tienen que ser afirmaciones que realmente conscientemente la creamos para que la inconsciente la vaya asimilando, la vaya aceptando, porque ¿qué pasa? Nuestro inconsciente no tiene evidencia de que tenemos más, no tiene la evidencia de que hemos alcanzado una meta financiera ambiciosa. Entonces, como no existe la evidencia, lo más fácil del cerebro es irse a la duda, irse al miedo. Entonces, bloquear no bloquear el miedo, sino amarrarnos a tomar de la mano ese miedo y empezar a hacer lo que se requiere y hacer esas afirmaciones que nos lleven a condicionar constantemente nuestro cerebro. Por eso compartía contigo todos los mantras, las afirmaciones, las preguntas diarias, son diarias. Es algo que se cultiva diariamente, no es que hoy me digo un mantra y ya, hoy me hice una pregunta y ya, no, preguntas constantemente. Sobre todo, claro que al principio cuesta un poco, cuando hice esta certificación en barras de Access, al principio no entendía cómo era que funcionaban las preguntas y como siempre me pregunto, siempre me he cuestionado todo, me he dicho ¿por qué? O sea, ¿qué sentido tienen las preguntas? Y empezó a cuestionarme que cómo era el truco de las preguntas, por qué funcionaban las preguntas y no es que empecé a investigar, sino que me hacía esa pregunta y atraí todos los libros que me llevaron a la respuesta. Claro, es que cambian nuestro enfoque. No todas las preguntas son buenas. Las preguntas siempre cuando están dirigidas a empoderarnos sí son buenas, pero preguntas que están creadas desde el enfoque de lo que no se tiene son preguntas desempoderantes. Entonces podemos cambiar el enfoque siempre y cuando esas preguntas sean preguntas de poder. Ojo, no solamente cuestionarnos, como te digo, y ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? No, es ¿qué puedo hacer con este reto? ¿Qué puedo aprender con este reto que pueda crear mucho más para mí y para todas las personas que me rodean? Son preguntas empoderantes. Este es el punto que te quería hablar. Empezar a decirnos esta afirmación que te voy a dejar hoy acá. Esta afirmación. Soy un imán para atraer todo lo que necesito que ocurra. Todo lo que necesito que ocurra. Ojo, allí puede ocurrir cualquier cosa. Puede ser un reto. Ojo, cambiar la palabra problema por la palabra reto. ¿Viste? Porque cuando decimos reto significa que con eso estamos aprendiendo algo. ¿Qué tengo que aprender para superar ese reto para ir a un siguiente nivel? Entonces, ojo, con esta afirmación estamos declarando algo que es todo lo que se requiere. Así sea un reto, así sea un obstáculo, todo lo que se requiere para aprender lo que se tiene que aprender para poder ir encaminados hacia otro resultado. Entonces, soy un imán para atraer todo lo que necesito que ocurra, todo lo que se requiere saber, ser y percibir para alcanzar mi meta financiera. ¿Viste? Entonces, esto es un ejemplo de declaración. Soy un imán para atraer todo lo que necesito que ocurra, todo lo que se requiere ser, saber y percibir para alcanzar mi meta financiera. Ojo, pueden pasar, no es que vas a esperar
a que lleguen puras cosas bonitas y hermosas, porque no sucede así. Precisamente todos los obstáculos y los desafíos van a aparecer para que de ellos aprendas, para que ellos trasciendas esos miedos, trasciendas esas barreras, esos muros y puedas ver la oportunidad y aprender precisamente de allí. Y ese aprendizaje te va a ir llevando siempre a escalar un peldaño diferente, porque nuestra conciencia es como una cebolla, tiene muchas capas, muchas capas, muchas capas, muchas capas, y a medida que van viniendo desafíos y viniendo retos, es cuando nuestras capas se van quitando y nuestra percepción va cambiando. Entonces, el dinero es energía. Te propongo esta afirmación, esta declaración, todas estas herramientas que les estoy hablando, la visualización, proyectar metas desde una intención, desde un propósito, desde un porqué. También otro ejercicio que te voy a proponer, que es espectacular, porque estamos hablando aquí de que el dinero es energía. Una de las cosas que más hacemos, cuéntame acá, ¿tú qué haces cuando recibes dinero o cuando gastas dinero? ¿Qué sueles hacer cuando gastamos dinero? ¿Qué pasa? Que cuando estamos en piloto automático, cuando pagamos dinero, ay, ya me tocó pagar esto, se me va a ir la plata. Es la reacción que la mayoría de las personas tenemos cuando nos toca pagar una deuda, o nos toca pagar un compromiso, o nos toca pagar un costo, un gasto fijo o un costo variable. Ay, ya se me está quitando el dinero, ay, que me va a hacer falta el dinero, ay, sí, sentimos como que, ay, se me va a ir. Entonces, ojo con este ejercicio que te voy a proponer a partir de hoy. Empieza a practicar esto, que es mágico. Es sumamente mágico. Cada vez que hagas una compra, cada vez que hagas un gasto, bueno, tampoco es que recomiendo esto hacerlo. Ojo, porque hay unos gastos que son innecesarios, que puedes estar incurriendo, que tampoco, ay, me dijeron que hiciera esto, voy a empezar a gastar, ¿no? No, ojo, es con medida y gastos conscientes, realmente conscientes, que sepas que te va a ayudar al resultado. Pero cada vez que hagas un gasto, un costo, una inversión, haz este ejercicio. Cada vez que entregues dinero, es más, los chinos creo que tienen esta costumbre también, hacen como una especie de ritual cuando hacen pagos. El ritual es agradecer. Ay, gracias, porque gracias al dinero estoy pagando esto. O sea, véalo desde el punto de vista de la gratitud. Estoy pagando, tengo la abundancia como para pagar esto. Ojo, este ejercicio es mágico, porque estás valorando lo que tienes y tus capacidades, y esto te va a traer muchas más situaciones para agradecer. Si te enfocas en escasez, vas a tener más escasez. Si te enfocas en la abundancia, vas a tener más abundancia. Esto es principios de la conciencia del dinero, principio de atracción, de la vibración, porque somos y atraemos con nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras acciones. Entonces, cuando hagas un pago de dinero, agradece que tienes ese dinero para pagar, agradece que tuviste la capacidad de generarlo, agradece que esa persona te está dando un servicio, un producto o lo que sea que te esté dando. Agradece esa persona que te está dando y agradece tú que estás dando el dinero a esa persona por contribuirte en eso que te está dando. Por ejemplo, si vas a cancelar el internet, darlo desde la gratitud, sentirlo, gracias, y sentir ese gracias de que estoy pagando un servicio que me está contribuyendo. Entonces te propongo este ejercicio cada vez que vas a pagar, y también cuando vas a recibir dinero, también es clave, agradecerlo, sentirte abundante cada vez que recibas la mínima cantidad que sea, no importa, siempre agradece. El agradecimiento es la puerta que abre las llaves a la abundancia. Así que ese es el segundo principio. El dinero es energía y empieza a tratarlo con energía, como energía. Tercer principio. Este me encanta porque ha sido uno de los principios que uno de los primeros principios en los que me hice consciente. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Principio de mentalidad. El principio de la mentalidad nos dice que tenemos que enfocarnos en la abundancia, no en la escasez. Tenemos que enfocarnos en el vaso, en lo que está medio lleno y no medio vacío. Empezar a hacer este ritual con el dinero, agradecerlo cuando llega, agradecerlo cuando sale, porque el dinero es energía, empieza y termina en nuestra mente. Tercer principio. Vamos con el tercer principio.
El tercer principio de la conciencia nos dice que tenemos que ser y hacer lo que se requiere. Y esto ya viene como consecuencia de los dos principios anteriores. Ser y hacer lo que se requiere. ¿Qué sucede? Que la mayor parte del tiempo estamos enfocados en hacer, hacer, hacer. Existen unos principios que se llaman el principio de la polaridad. Siempre hay dos polos que tienen que estar en equilibrio, que ese es otro principio, el equilibrio. Hay dos polos que tienen que estar en equilibrio. Existe el lado positivo y el lado negativo de las cosas. Existe el lado del dolor y está el lado del placer. Existe la parte femenina y la parte masculina, ¿cierto? Esto se rige, prácticamente todo se rige por estos principios. Pero ¿cómo lo anclamos a la conciencia del dinero? Que no es solamente hacer, el hacer es la parte masculina de crear el dinero. Está excelente la parte masculina, eso lo tenemos que hacer, porque es lo que nos lleva a la acción. La acción es el lado masculino de la conciencia del dinero. ¿Y cuál es el lado femenino? El ser. ¿A qué nos hablamos del ser? ¿Cómo podemos ser más productivos? ¿Cómo podemos ser más rentables? ¿Qué persona se requiere ser para poder tener los resultados que quiero? ¿Qué persona se requiere ser o hacer? ¿Qué se requiere hacer para poder ser esa persona que genera y crea esos resultados? No es solamente, tengo que trabajar, dedicarme a trabajar para generar dinero, pero resulta que no nos está llevando a la dirección de la abundancia, sino que nos está llevando al enfoque de la escasez. ¿Y cómo determinamos esto? Pues los resultados económicos que tenemos actualmente. ¿Y cómo nos sentimos cuando estamos generando el dinero? Si nos sentimos estresados, frustrados, ¿cómo nos sentimos? Nos sentimos en pesadez, que no avanzamos, que no progresamos. Tenemos que observar allí, porque estamos a lo mejor muchas veces, y es que la mayoría de veces sucede, estamos enfocados simplemente en el hacer, y estamos completamente desconectados de nosotros, de nuestra fortaleza, de nuestras habilidades, de nuestros talentos, de nuestras pasiones. Te hablaba de la energía femenina, del ser, que tenemos que, este es mi negocio, esto es lo que estoy haciendo, pero no está generando los resultados que quiero. ¿Cómo lo puedo mejorar? ¿Cómo puedo mezclar mi energía femenina para mejorarlo? La energía femenina es la energía de las ideas, la energía de la creatividad, esa es la energía femenina para la abundancia. ¿Qué nuevas ideas me pueden surgir para mejorar mi situación financiera? ¿Cómo puedo mejorar mi negocio? Empezar a trabajar esa parte interna, esa parte femenina, de conectar con nuestro poder personal, de conectar con nuestros valores, de conectar con nuestras ambiciones, de conectar con nuestra visión. Esa es la parte de la parte femenina. Pero ¿qué pasa? Siempre estamos enfocados en el hacer. Aquí en cuatro paredes, en un cuadro, y no queremos salir de ese cuadro, hacemos siempre lo mismo, esperando un resultado diferente, y eso no va a suceder. Estamos en el camino de la rata, siempre haciendo lo mismo. No vamos a tener resultados si no nos permitimos salir de la energía. No es simplemente salir de la energía masculina, sino ponerla en equilibrio con la energía femenina. Empezar a trabajar en esa energía femenina. ¿Cómo puedo mejorar mi situación financiera? Acá te traigo también otras cositas que significa exactamente eliminar los excesos. No es solamente hacer, sino hacer de manera mucho más inteligente. De eso se trata, mezclar y mantener en equilibrio la energía femenina y la energía masculina. Porque te contaba hace un tiempo sobre la fábula del hachador, que se fue a buscar en el campo un hachador trabajo porque estaba muy entusiasmado, y con ese entusiasmo que tenía, un dueño de bosque le dejó el trabajo y le dio un hacha para que fuera a trabajar, y se fue a trabajar y empezó. El primer día cortó como 15 árboles, estaba muy contento, y a medida que fue pasando el tiempo quería superar este límite, quería demostrarle a su jefe que podía mejorarlo, y sin embargo no lograba mejores resultados, sino que el resultado era menor. Entonces un día, ya desesperado, le dice: jefe, no puedo cortar más árboles, no sé por qué me está pasando. Entonces el dueño le dice: pero ya va, tú te detuviste a afilar tu hacha. Entonces él le dice: no, es que estuve muy ocupado, no tengo tiempo para eso, estuve siempre ocupado cortando árboles. Entonces no es solamente hacer, tenemos que afilar nuestra hacha, que es nuestra mente, nuestro motor de Ferrari, empezar a afilar ese motor de Ferrari, esa hacha, y empezar a mezclar nuestra visión, alimentar nuestras ambiciones. ¿Cómo podemos crear ideas más creativas? ¿Qué herramientas nos pueden contribuir? Entonces, imagínate, esto es un principio clave.
No es solamente hacer, sino hacerlo de manera mucho más inteligente, de manera mucho más conectada a tus valores, a tus principios, mucho más conectada a tu parte más interna, pues, porque hay valores que nos mueven, como te decía al principio, hay valores que nos mueven, tenemos que identificar cuáles son esos valores que nos mueven hacia esa visión, que es la parte femenina, la visión, y la parte masculina a la acción. Tenemos que mantener en equilibrio estas dos energías, la energía del ser la persona que se requiere ser y hacer lo que se requiere hacer. No quiero ser, ejemplo, una persona que quiera ser cantante, quiero ser famoso, pero solamente canta y quiere limitarse solamente a hacer la letra, la mejor letra posible. Pero hay otros aspectos, otras habilidades que tiene que pulir, hay otras habilidades que tiene que mejorar para ser la persona que crea esos resultados. No es solamente tener una habilidad en un resultado, sino que tenemos que trabajar muchas más habilidades internas para poder alcanzar eso, para poder ser la persona, ser y hacer lo que se requiere hacer, y en equilibrio nuestra energía femenina y nuestra energía masculina. Si están en equilibrio estas dos energías, la abundancia va a ser mucho más fluida. Entonces, eliminar los excesos, no solamente tampoco irnos a hacer, ser. No es que me gusta esto, voy a hacer esto. Un cantante apasionado, quiero hacer esto, me gusta esto, pero no está presentándose ante los managers que se tiene que presentar para que lo promocionen, para que lo promuevan, para que le haga publicidad, para que le haga campaña. No es solamente ser tampoco, ¿no? Sino también hacer lo que se requiere hacer. Dar ese porcentaje que se requiere, que ese es el otro principio. Entonces, desapegarnos de una de esas dos energías y empezar a mantenerlas en equilibrio. Hacer, te va a llevar a estresarte, te va a llevar a frustrarte, porque si no hay fluidez y si no hay resultados, significa que te falta la energía del ser, te falta energía de esa parte de la visión, esa parte de proyección de metas, proyección de ambiciones. Entonces, ojo con eso. Siempre la vida va a buscar un equilibrio. Si te sientes estresado, si te sientes agobiado por tu situación económica, por tu situación financiera, ojo, a lo mejor estás sobre el exceso del hacer y tienes que empezar a observar tu ser. Desapegarnos entonces de estos desequilibrios y mantener un equilibrio constantemente entre estas dos energías maravillosas que cada uno de nosotros tiene, porque no solamente los hombres son masculinos y no tienen parte femenina. Ojo con esto, la energía femenina es la energía de la creatividad. ¿Ok? Otro principio maravilloso que es importantísimo en el tema de querer mejorar nuestra situación económica. Cultivar, sembrar las semillas de la paciencia y la disciplina. Toda la vida requiere un proceso, no podemos pretender, es que quiero ser millonario, mañana voy a hacerlo. No, eso tampoco sucede así, tenemos que empezar a sembrar la semilla para poder ver el fruto. No esperes recoger un fruto de una semilla que no has sembrado. ¿Queremos mejorar nuestra situación financiera? Tenemos que sembrar la semilla de la abundancia. Como te decía, empieza por nuestra mente, empezar a sembrar la semilla de la abundancia en nuestra mente. Pero también empezar a crear la disciplina, como te decía en la ley anterior, en el principio anterior. Ser y hacer. No solamente cultivar la paciencia, sino también cultivar la disciplina. Hacer por lo menos un 1% diario. Porque es que si no estamos viendo crecimiento y no estamos viendo progreso, es porque estamos en alguno de los extremos de la balanza. O estoy esperando que la vida me resuelva, que la vida me traiga todas las oportunidades que yo necesito. O estamos en el otro extremo haciendo en la dirección incorrecta. Entonces, sembrar la semilla de la abundancia y dar ese 1% diario, desapegándonos del resultado, porque nos enfocamos también. Sí es bueno enfocarnos en el resultado, pero siempre tenemos que dar el 1%. No esperes dar un 1% y mañana recoger un 100%, porque no sucede de esta forma. Todo es progresivo. ¿Qué sucede cuando siembra una semilla? Brota un pequeño tallo, luego va creciendo, va saliendo sus tallitos, sus hojas, luego va creando un tronco, va creciendo sus hojas y por último es que se van viendo los frutos. Entonces así sucede con abundancia, no esperen el resultado de un día para otro. Veo mucho y en estos 10 años veo mucho esto,
que todo es parte también del porqué, que te digo, que no perseguimos un porqué, entonces renunciamos muy fácilmente. Veo mucho esto de que creamos negocios y queremos resultados de hoy para mañana, entonces como no tuve las ventas que quería de un mes para otro, o 2 meses, o un mes, o ejemplo, 6 meses, muchos negocios se registran y a la vuelta de un año, por ejemplo, cuando me encuentro a los clientes de los registros, me dicen, no, ya no estoy trabajando con eso. ¿Por qué? Precisamente porque quieren resultados inmediatos. Quizás también porque están enfocados desde el porqué que te estoy hablando. Simplemente porque es un negocio que es rentable, pero no está conectado a nosotros, a esa parte de la energía femenina de nosotros, a nuestra visión, a nuestros valores, a nuestras convicciones. Entonces, son muchos factores los que interfieren y por eso te quise traer estos principios. Es importante que ese negocio, que ese vehículo, porque nuestros negocios son los vehículos que nos permiten crear la abundancia. Montarnos en el vehículo adecuado, en el vehículo que realmente resuena con nosotros, en el vehículo que realmente promueve nuestros valores. Y ya montados en ese vehículo, entonces ahí sí viene el tema de la disciplina. Disciplinarnos y ser pacientes. No podemos tener un resultado de un día para otro. También te va el ejemplo de un músculo. Cuando vamos al gimnasio, un músculo no sale de un día para otro. Todo requiere un proceso de siembra, un proceso de gestación para finalmente ver la cosecha. Y todo esto, entendiendo estos principios, la paciencia, la disciplina, podemos entender que allí es donde fluye la facilidad, donde nace la facilidad. Y la facilidad no es que va a ser fácil, ¿no? Porque todo tiene un proceso, sino que la facilidad la da de que cuando tú sabes hacia dónde vas, todo se va prestando, todo, la vida te va poniendo las respuestas, las circunstancias, las situaciones te van dando y mostrando el camino. Por eso es que digo que da facilidad. Al saber que quieres, la facilidad es, ¿sabes qué paso sigue? ¿Qué paso tengo que dar para seguir avanzando? Es dar tu 1% diario. Pero no podemos esperar resultados si hoy queremos, mañana queremos un 1000% y ni siquiera estamos dando un 100%. O ni siquiera un 1%. Entonces, por eso, un 1% diario va a ser más que hacer nada, que quedarnos anclados al miedo, al que dirán, en fin, lo que te acababa de hablar en las anteriores disciplinas. Entonces, facilidad. Siempre va a haber facilidad si tenemos disciplina y tenemos paciencia. Porque, ¿qué pasa? La facilidad está, que nos han hecho creer que todo requiere un esfuerzo. Claro que cuando no tenemos dominio de algo, al principio nos va a costar un poco. Pero facilidad te hablo de esto, de que sabes qué paso dar, inclusive cuando este paso no lo sabes hacer, inclusive cuando ese paso es incierto, inclusive cuando es incómodo, pero sabes que si estás haciendo eso es porque tienes un porqué más grande y tienes que hacerlo y hacerlo hasta dominarlo. El arte y la maestría del crecimiento está en hacer las cosas y mantener constancia y mantener disciplina. Cada vez lo vas a hacer mejor, cada vez vas a tener más habilidad, vas a ganar más experiencia, vas a ganar más, habilidad y fortaleza interna para hacerlo. La disciplina es clave porque nos da esa determinación y esa fortaleza interna. Entonces, facilidad la da la fijación de metas y teniendo ese 1% diario. No podemos, que quiero $1.000.000 o que quiero $1.000, $2.000, la cantidad que tú quieras, si no estás planificando qué acción vas a dar para obtener ese resultado. Ojo con eso, energía del ser y energía de qué tengo que hacer. Ok. Otro principio importante, que es el último, quinto principio que te traigo el día de hoy, es el juego del dinero. Ojo con este, que este es el más poderoso de todos. Bueno, todos son poderosos, pero sin este no hay dinero. Sin este no hay dinero. El juego del dinero está en dar y en recibir. Si no estás dispuesto a dar, estás bloqueando tu recibir. Ojo con esto. El juego del dinero está en dar y en recibir. Si no estás dispuesto a dar, no vas a recibir. Tristemente no vas a recibir. Y en esto está también la parte del ejercicio que te proponía sobre agradecer cada vez que vamos a hacer un pago. Tenemos que estar dispuestos a pagar con gratitud para poder recibir con gratitud. Ese es el juego del dinero. Tenemos que estar dispuestos a
invertir, tenemos que estar dispuestos a aportar mucho más valor a las personas. Allí se activa el poder del dinero. Cuando tenemos la certeza de que si no das, no recibes. Así de sencillo, esa es la ley, no falla jamás. Cuanto más damos, cuanto más valor damos, más estamos abriendo nuestro recibir. Damos atención, energía y dinero. Cuanta más atención, energía y dinero enfoquemos en dar y en ayudar a otras personas, estamos liberando nuestro recibir, estamos dando permiso para recibir mucha más abundancia. Un ejercicio que te propongo acá en este punto del darle y el recibir es empezar a desearle el bien a las personas que son abundantes. Porque ¿qué pasa cuando tenemos creencias limitantes con relación al dinero? Vemos que otra persona tiene abundancia y ¿qué sentimos? ¿Qué sienten la mayoría de las veces las personas? Observo mucho esto. No, es que como son ricos tienen derecho a humillar a los pobres. Un ejemplo de frases comunes que he escuchado. Ay, es que los ricos se creen mucho más y por eso humillan a los pobres. Ojo con esto, ven a las personas que tienen abundancia, las ven mal. O sea, ¿cómo vas a traer más abundancia si a las personas que tienen abundancia las estás rechazando? No podemos crear más abundancia si estamos desde el rechazo hacia quien la tiene. Inconscientemente, es un juego inconsciente. Si nos sentimos mal por quien tiene abundancia, estamos rechazando nuestro recibir, estamos bloqueando nuestro recibir. Tenemos que empezarle a desear el bien a esas personas que tienen abundancia. Porque el dinero, como te decía, es una energía. Si esas personas lo usan para bien o para mal, son sus valores, sus convicciones lo que rigen esos comportamientos, no el dinero. El dinero está donde tú colocas la energía. Si tú lo enfocas para mal, ya eso es la conciencia de esa persona. Pero si tú lo enfocas para bien, entonces es maravilloso porque estás abriendo tu recibir. Entonces empecemos a desearle el bien a esas personas que tienen abundancia, que tienen dinero. Cuando veas el carro tan espectacular que te quieres comprar, wow, di qué hermoso, que Dios se lo cuide. En fin, desearle el bien a las personas que tienen el dinero, desearle el bien. Esto es un ejercicio, aparte de pagar, poderoso. No me lo vas a creer, pero es poderoso. Creamos un karma de abundancia que no te imaginas cómo se va a regresar de vuelta a ti, multiplicado, multiplicado. Siempre es desearle la abundancia y el bien a las demás personas. Y si estamos pasando por un reto económico, las preguntas potenciadoras, como te decía, ¿cómo puedo hacer de este reto algo útil para mí y para quienes me rodean? Si no tengo eso que quiero y lo estoy viendo en otra persona, le deseo el bien a esa persona y me pregunto, ¿qué puedo hacer con este reto? Lo que te acabo de decir, ¿cómo este reto lo puedo transformar para hacer algo útil para mí? Para crear más abundancia para mí y para las demás personas. Entonces allí te vas a enfocar en las preguntas empoderadoras y no en las preguntas que te llevan a la escasez. Como te digo, este es el principio de la generación de la riqueza y de la abundancia, el dar y el recibir. En este enfoque de que te digo que desearle el bien a los demás y todo esto, estamos desde el dar, ¿sí? Ahora nos vamos un poco más al tema de esto desde la energía de lo que queremos proyectar. Ahora, desde nuestro enfoque del negocio, es como te digo, ¿cómo puedo aportar más valor a través de mi negocio? ¿Cómo puedo ayudar a muchas más personas? Otra de las cosas que te mencionaba ayer en la historia era que, pero si vendo más tengo que pagar más impuestos. Ojo, si no estamos dispuestos también a pagar más impuestos, no vamos a estar dispuestos a recibir más. Tenemos que estar dispuestos a dar en todo momento, no solamente en cuántos más productos y más servicios podemos poner a disposición de otras personas para ayudarlas, sino también estar conscientes de que tenemos que pagar más impuestos. No, es que el gobierno se come los impuestos, porque lo escucho mucho de mis clientes. No es que el gobierno se come los impuestos, el gobierno no hace nada con ese dinero. No hace nada productivo con ese dinero. Ya eso queda conciencia del gobierno. Tú tienes que aportar lo que tienes que aportar. Porque si no, te estás comiendo un impuesto que lo está pagando es el consumidor. No te pertenece. Entonces, ojo, tenemos que dar lo que tenemos que dar. Como decían las escrituras, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Muy sabias palabras aplicables a la conciencia del dinero.
queremos más abundancia, tenemos que estar dispuestos a pagar lo que se tiene que pagar. Tenemos que estar dispuestos a invertir en lo que se tiene que invertir. Ojo, muy importante. Y enfocarnos no solamente desde quiero para mí, lo que quiero para mí, esto lo quiero para mí, sino como te digo, la abundancia está en cómo puedo aportar más valor a las personas, cómo puedo crear más abundancia para mí y para quienes me rodean. Ese es el círculo y la creación de la riqueza. El dar y el recibir. No solamente enfocarnos en cuánto puedo hacer para mí, cuánto puedo comprar para mí, cuántos bienes puedo poseer. En las escrituras hay muchas parábolas que hablan de eso. Las personas que acumulan bienes en la tierra y no tesoros para el cielo. Tenemos que empezar también a cómo puedo ayudar a más personas con toda esa abundancia que estoy teniendo, con toda esa abundancia que quiero crear. Entonces, ojo con eso. Dar y recibir, no solamente desde una meta. Voy a pagar, por ejemplo, voy a pagar este curso porque me van a enseñar a hacer tal cosa, voy a hacer plata con esta cosa y simplemente voy a cumplir una meta personal y hasta ahí llegó el círculo del dinero. Estamos estancando el dinero. Ojo, ¿cómo puedo con este dinero ayudar a más personas? Y esa abundancia se va multiplicando. Entre más personas y más valor aportemos al mundo, muchas más oportunidades y mucha más abundancia vamos a tener. Entonces, estos eran los 5 principios, los menciono nuevamente para las personas que van llegando. La mentalidad, la escasez y la abundancia inician y terminan en nuestra mente. Hacer el miedo nuestro aliado. Cambiar el enfoque del miedo. No, que qué van a decir de mí, qué dirán, qué van a decir de mí, exacto. No, es que me van a rechazar, no, es que voy a parecer tonto si hago esto, no, es que... No. Si hay miedo, hay crecimiento. Si hay miedo, hay crecimiento. Y si no hay miedo, significa que no estoy haciendo nada para crecer. Si no hay miedo, significa que estoy estancado, estoy haciendo lo mismo. Y si estoy haciendo lo mismo, no va a haber resultados diferentes. Segundo principio, el dinero es energía. Cada vez que hagas una compra, un gasto o recibas dinero, agradécelo. La abundancia empieza y termina en tu mente. Empieza a vibrar en abundancia con lo que ya tienes. Enfócate en el vaso medio lleno y no en el vaso medio vacío. Tercer principio, ser y hacer lo que se requiere. No es solamente hacer, sino también ser. ¿Cómo puedo combinar mis dones, mis talentos, mis habilidades para mejorar mi situación financiera? ¿Cómo puedo crear metas financieras que sean más coherentes con mis valores, con mis principios, con mis convicciones, con mi visión personal? ¿Cómo puedo transformar mi negocio si ya lo tengo? ¿Cómo puedo transformarlo para que comparta mi visión personal? Mi energía femenina y mi energía masculina. Cuarto principio, cultivar la paciencia y la disciplina. Un 1% diario a tus metas siempre va a ser más que 0%. No puedes pretender resultados de un día para otro porque todo tiene un proceso de siembra, gestación y cosecha. Todo tiene un proceso, no podemos pretender un resultado inmediato de hoy para mañana. Tenemos que empezar a sembrar la semilla, regarla y todas esas malezas que le van saliendo son todos esos retos que van a ir surgiendo. Pero no te enfoques en la maleza, en los retos. Enfócate en limpiar lo que sea necesario limpiar, regar lo que se tenga que regar, abonar cuantas veces sean necesarias sin renunciar. Y con el tiempo, entonces, ese árbol va a crecer con las raíces muy sólidas para sostener el fruto. Ojo, porque como te digo, ser la persona que se requiere ser para poder hacer y obtener los resultados que se requieren. No podemos sostener un fruto si no hay raíces sólidas. No podemos sostener un fruto si no hay esa estructura sólida que la soporte. Entonces, por eso es muy importante. ¿Por qué las personas que ganan la lotería la pierden? ¿Por qué la pierden si se la ganaron? Se supone que ya tienen todo lo que les iba a resolver la vida. ¿Por qué de un día para otro pierden todo e inclusive quedan en una peor situación financiera? ¿Por qué? Precisamente por eso, porque no son las personas, no tienen las raíces, no tienen la estructura financiera para soportar esos resultados. Entonces, ¿qué pasa? Que todo cae por su propio peso, así de sencillo. Entonces, no esperemos resultados inmediatos de un día para otro, todo es un proceso, pero tenemos que empezar a sembrar las semillas si queremos recoger frutos, si queremos recoger resultados. Entonces,
Empieza a sembrar la semilla de la abundancia en tu mente, a enfocarte en lo que tienes y a crear las disciplinas. Paciencia, pero disciplina, 1% diario para empezar a cultivar ese fruto. Y por último, el juego del dinero es dar y recibir. Si no estás dispuesto a dar, no estás dispuesto a recibir. Así de sencillo. Cuanto más estés dispuesto a dar, más estarás dispuesto a recibir. Esto es mágico. Y cuando lo entendí, dije, tengo que hacer todo lo que se requiere hacer porque reuniré el dinero que tenga que reunir, cuánto tiempo me requiera para poder hacer esto, porque necesito saber cómo hacerlo para poder obtener este resultado. Entonces, empecé a ahorrar y próximamente estoy a punto de ya hacer el depósito después de este 15, ya estamos más de 15. Tengo que vender el dinero que reuní para hacer una capacitación muy importante que quiero hacer. Y es costosa, sí, pero sé que la energía está en eso, en dar y recibir. No puedo pretender obtener un resultado si no estoy dispuesta a invertir en mí, en cultivar esas habilidades, en pulir esas habilidades y esas herramientas. Como te decía con lo del hachador, tenemos que pulir las herramientas. No es simplemente hacer y conformarnos con los resultados de ese hacer. Tenemos que pulirnos y desafiarnos constantemente a mejorar. Entonces, cuando estamos dispuestos a invertir y cuando estamos dispuestos a dar, entonces todo lo demás empieza a fluir, todo se empieza a desbloquear, empiezas a recibir mucho más. Pero todo esto es el enfoque en nuestra mente, enfoque en el dinero, en la abundancia y hacer lo que se requiere hacer. Y dar mucho más si tenemos negocio. ¿Cómo puedo ayudar a más personas? ¿Qué servicio le puedo agregar con mi producto a mis clientes? ¿Qué otro producto adicional le puedo dar a mis clientes para ayudarlos mucho más? Entonces, allí está la clave y la llave que abre las puertas a las posibilidades financieras. Empezar a dar mucho más, empezar a invertir en nosotros. Si no sabemos organizar nuestras finanzas, estar dispuestos a que otra persona nos ayude a hacerlo, porque nadie nació aprendido, nadie nació caminando. Todo es un proceso que se aprende paso a paso. Entonces, si no sabemos hacerlo, estar dispuestos a pagar lo que se tenga que pagar para aprender a hacerlo. Entonces, empezar a invertir en nosotros, en nuestro crecimiento financiero, en nuestras habilidades financieras es sumamente importante. Tienes que empezar a invertir en ti, empezar a organizar tus finanzas si quieres mucha más facilidad, mucha más abundancia, mucha más riqueza, porque somos ricos en todos los sentidos, solo que no lo estamos reconociendo. Y no estamos reconociendo sobre todo el motor de Ferrari que tenemos en nuestra mente. Nos estamos dejando llevar por nuestra mente y no nos estamos dejando llevar por esas ambiciones que queremos alcanzar. Nuestra mente siempre va a estar allí para supervivir, pero tenemos que agarrarla de allá, agarrarla de la mano al miedo y empezar a usarla a nuestro favor. ¿Cómo la usamos a nuestro favor? Empezar a encaminarnos hacia las metas financieras que nosotros queremos, empezar a crear esas disciplinas, empezar a enfocarnos en esas áreas que se tenga que mejorar, empezar a invertir en nosotros, y allí convertimos ese Ferrari y le vamos colocando toda la carrocería que se requiere para que tenga un mayor nivel y para que alcance un mayor resultado. Entonces, tienes que estar dispuesto a dar, tienes que empezar a organizar tus finanzas, a fijarte metas financieras progresivas. No puedes pretender de un día para otro tampoco alcanzar un resultado. Todo es progresivo, pero si no te fijas una meta y no tienes claridad ni siquiera de lo que vas a hacer, no vas para ningún lado. Nos montamos a un taxi, que es lo primero que nos pregunta: ¿para dónde va? ¿Para dónde la llevo? Tienes que decirle a tu mente para dónde vas a ir, porque si no, ella se va a dejar llevar por las distracciones, se va a dejar llevar por ese miedo y vamos a estar siempre en el mismo lugar de siempre. Tenemos que darle una dirección a nuestra mente, tenemos que enfocarla. ¿Y cómo la enfocamos? Empezando a crear la conciencia del dinero y empezando a fijar metas financieras, empezando a combinar todos estos elementos que te he mencionado: fijación de metas financieras, empezar a trazarnos un propósito que esté de acuerdo a nuestros valores, a nuestras convicciones, a nuestras necesidades, empezar a accionar en esa visión, que ya te hablaba en otro de los en vivos sobre la visión, empezar a sembrar lo que queremos dentro de 1, 2, 3, 4, 5, 6 años, los años que sean necesarios recoger el fruto, pero tenemos que empezar a sembrarlo hoy. No es que cuando mejore la situación, no es que cuando mi esposo o cuando mi mujer o cuando mis hijos crezcan que me mantengan, o cuando, en fin,
cuántas posibles creencias pueden estar instauradas en nuestra mente, son infinitas. Nuestra mente almacena una cantidad de pensamientos diarios que tú ni te imaginas. Entonces, empezar a regar la semilla, a sembrar la semilla y a regar la semilla de lo que se quiere alcanzar a largo plazo. Planificación estratégica, planificación financiera. Hacer primero lo incómodo para que luego sea cómodo. ¿Quieres facilidad y tranquilidad financiera? Tendrás que hacer lo que se requiere hoy, porque si no aprovechas estos años que son los más productivos de nuestra vida, entonces va a llegar los años improductivos, que cuando tenemos menos energía y menos vitalidad, a frustrarnos porque, no pude hacer esto, no lo hice, no lo quise hacer, ni siquiera me atreví. Leía que días, o no recuerdo si era uno de mis mentores que me decía que le habían hecho una encuesta a muchas personas de la tercera edad y le preguntaban qué fue lo peor que pasó en su vida, y le decían la peor experiencia que tuve en mi vida, o lo peor que pudo haber pasado en mi vida fue no haber hecho lo que quería hacer, no haberme arriesgado, no haberme determinado a hacer esas cosas que quería por miedo. Entonces eso pasa muchas veces, nos dejamos por el miedo, que son una de las mayores excusas que buscamos. No hago esto porque voy a perder el dinero, o no hago esto porque no tengo tiempo. No es ni falta de tiempo ni falta de dinero, porque la abundancia es ilimitada, la abundancia está en todas partes. No es falta de eso, es falta de trazarnos metas, de fijarnos objetivos, de apartar el tiempo, porque todos tenemos las mismas 24 horas. Apartar el tiempo para eso, para que nuestras finanzas sean una prioridad. Y si nuestras finanzas están organizadas, vamos a tener mucho más tiempo después, porque vamos a crear esa estructura financiera, como te decía, vamos a crear esas estructuras financieras que nos van a dar el soporte de nuestros frutos. Y a mediano y largo plazo vamos a tener esas inversiones, y esas inversiones nos van a dar la facilidad y nos van a dar mucho más tiempo de calidad para nosotros. Imagínate, hoy a lo mejor tengamos que hacer todo eso que se requiere y vamos a tener muy poco tiempo para hacer las cosas que nos gustan o las cosas de entretenimiento, pero a la vuelta de 5 años vamos a tener la facilidad de que tenemos el dinero trabajando para nosotros y nosotros estamos disfrutando de nuestra abundancia. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos el periodo de siembra, cultivamos, labramos la tierra, hicimos todo lo que había que hacer, y luego ya en el tiempo, 5 años por ejemplo te pongo, ya estamos comiéndonos el fruto de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo, de nuestra dedicación, ¿sí? Pero no podemos pretender comernos un fruto que no hemos sembrado. Ojo con esto, con la codependencia emocional. Hay muchas personas que las mantiene su esposo, hay muchas personas que las mantiene, también se ve que mantiene a la esposa, la esposa mantiene al esposo, y se están limitando con eso, no están explorando nuevas formas de crear abundancia y dinero. Y es maravilloso cuando explotamos nuestras capacidades. Todas las tenemos, no es porque el hombre sea hombre, tiene más capacidad de generar. Nosotros las mujeres también tenemos capacidad de generar, inclusive mucho más, porque Dios nos dio ese gran don de tener vientre, en nuestra parte más creativa y más creadora. Tenemos muchas más facilidades para hacerlo porque tenemos esa parte más femenina, más fortalecida dentro de nosotras. Las mujeres tenemos la capacidad de hacer lo que queramos hacer. Solo es cuestión de empezar a empoderarnos de esas metas, independientemente de las metas de nuestra vida familiar, las metas del esposo. Tenemos que empezar a ser independientes financieramente. Está bien que el esposo la quiera proveer, está muy bien, pero también generar sus propias fuentes de ingresos, empezar a crear esa abundancia, porque nos da facilidad de decisión. Cuando hay independencia financiera, podemos hacer lo que nosotros queramos sin ningún tipo de limitación. No hago esto porque, ¿qué van a decir? O no, es que mi esposo se va a molestar, o viceversa. No, es que no puedo gastar esto porque no. Tenemos las mujeres la capacidad de generar lo que nosotros queramos. Mujeres o hombres, tenemos la capacidad. Todos nacimos con un motor de Ferrari. Recuérdalo siempre. Tienes un motor de Ferrari, solamente que tienes la carrocería equivocada. Empieza a cambiar la carrocería para que ese motor tenga mayor rendimiento. Entonces empieza a invertir en ti, en tu crecimiento financiero, empieza a capacitarte, a crear las disciplinas financieras que se requieren. Ya te he hablado de las disciplinas financieras que se requieren, hoy estoy hablando de la conciencia del dinero. Empieza a sembrar la semilla de lo que quieres cultivar, empieza a incomodarte. Es parte del proceso de crear disciplinas, incomodarnos, es normal, y si hay miedo, hay crecimiento.
Y no hay miedo, como te decía, no hay miedo. Si no hay miedo, no hay crecimiento. Si no hay miedo, no hay crecimiento. No hay progreso. Y si no hay progreso, ¿qué pasa? No hay satisfacción personal. Puede que en este momento te esté proveyendo otra persona. Entonces, ¿qué pasa? Nos hacemos chiquitos, no sentimos satisfacción. Satisfacción hay cuando individualmente tenemos progreso, indistintamente del progreso de otras personas cuando nosotros vamos progresando. Entonces es muy importante empezar a trazarnos esas metas financieras. Es una excelente manera de volvernos mejores personas. Persigue tus metas financieras y verás cómo te vuelves en una persona diferente. Vas a no solamente tener mejores resultados, sino que además te vas a empoderar, vas a sentir mucha más satisfacción. Y nada te lo da la fijación de metas. Si quieres crecer personalmente, también te propongo que te fijes metas financieras. Es sumamente clave. Empieza a invertir en ti, en tu negocio, en tu crecimiento financiero. Y si no sabes hacerlo, sabes muy bien que estoy por acá para ayudarte. Podemos hacer todo lo que se requiere hacer, crear esas disciplinas financieras que nos llevan a los resultados. ¿Qué disciplinas? Empezar a crear esa estructura financiera. Y también, ojo, el propósito es muy importante, empezar a descubrir esa visión. Todo empezamos por aquí. ¿Cuáles son tus metas? Primero nos fijamos una meta. ¿Cuál es nuestra visión? ¿Cuál es nuestra visión? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cuáles son nuestros valores? ¿Cuáles son nuestros objetivos? ¿Hacia dónde quiero ir? Y luego empezamos a establecer esa estructura financiera que nos lleve hacia eso que queremos alcanzar. Esa estructura financiera es la médula espinal de nuestro crecimiento financiero. Son las raíces de nuestro crecimiento financiero, son las raíces de nuestra abundancia. Si quieres más dinero, tienes que aplicar estos principios y empezar a dar esa estructura financiera, crear esa disciplina financiera. Todas esas disciplinas financieras se tienen que adaptar a tus metas, a tu visión. Empecemos a crear esa visión. Contáctame acá mismo por DM, no tengo acá computarizado. Al DM me puedes escribir la palabra finanzas y empezamos a crear todo eso. Si ya tienes claridad en lo que quieres, simplemente empezamos a establecer esa estructura financiera. Ahora, si ni siquiera sabes cómo hacerlo, cómo mejorarlo, entonces empezamos a crear esa misión, esa visión. Empezamos a detectar cuáles son esos valores con los cuales te identificas, con los que podamos empezar a apalancarnos para buscar ese crecimiento. Y empezamos a crear esa estructura financiera, a hacer los controles que se tengan que hacer. Empezamos a estructurar y a dividir esas finanzas de tal manera que puedas empezar a ahorrar, para que puedas invertir, para que puedas generar todos esos flujos de dinero. Y precisamente todo eso lo da la organización de nuestras metas financieras. Así que empieza a organizar tus metas financieras. Si no quieres que el otro año llegue diciembre otra vez, no, es que la situación estuvo muy difícil, no, es que me enfoqué en otra cosa, no, es que la mayor parte del tiempo nuestras utilidades no las gastamos en metas personales. Tenemos que ver cómo podemos ayudar a más personas con esas utilidades, cómo podemos ganar más, porque no es solamente ganar para nosotros, como te decía, cómo puedo ayudar con cada dólar. Las personas más abundantes, secreto acá, las personas más abundantes piensan en cada dólar que gasta. ¿Y nosotros qué hacemos? Gastamos $1 y nos da igual. No. Con cada dólar que gastamos en cosas innecesarias, al cambiar nuestra mentalidad, vemos ese dólar, ese pequeño dólar, como una posibilidad de crear mucha más abundancia. ¿Y cómo se crea la abundancia? Ayudando a muchas más personas. Entonces, empieza a crear la conciencia del dinero, pero empieza a estructurar también tus finanzas. Empieza a hacer lo que se requiere y a hacer lo que se requiere para efectivamente obtener un resultado en el tiempo que sea necesario. Entonces, estos eran los principios que te traía el día de hoy. Recuerda que no es cuestión de, ay, no tengo tiempo, no tengo dinero, o no necesito eso, estoy cómodo. Si no hay miedo, no hay crecimiento. Si no te estás desafiando, tarde o temprano, en vez de ir en progreso, vas a ir en retroceso. Y cuando hay retroceso, ¿qué pasa? Ya sabemos qué pasa. Hay insatisfacción, hay estrés, hay ansiedad. No sé qué va a pasar con mi futuro financiero, no sé cómo me voy a pensionar, no sé si mis hijos me van a mantener. En fin, vas a depender 100% de externas personas y el poder está en ti. Hace poco me leí un libro que se llama El poder los tienes tú. Exacto, el poder está en nosotros.
solo que nosotros no hemos permitido ser la energía que se requiere ser para construir esos resultados. Empieza a sembrar la semilla, empieza a crear esas estructuras financieras, y si quieres empezar a hacerlo, ya sabes que estoy acá para ayudarte. Cualquier duda, cualquier inquietud, estoy 100% abierta a ayudarte. Solo por tiempo limitado, porque ahora que me voy a capacitar con esto, voy a estar mi agenda va a estar un poquito más ocupada que lo normal. Así que si quieres algunos trucos, algunas herramientas para empezar a hacerlo, te puedo apoyar perfectamente en eso.